Pues el olivar tiene un gran potencial de contribuir a minimizar el cambio climático, especialmente a través de la cantidad de CO2 que se transfiere desde la atmósfera hacia el ecosistema del olivar. Por ejemplo, todos los años una parte del CO2 de la atmósfera se almacena en las estructuras fijas y estables en el árbol. Y aunque la cantidad anual depende de la variedad, del marco de plantación, depende un poco del manejo, si esté irrigado o no, para un olivar tipo, pues estamos hablando de valores entre 200 y 500 kilos de carbono por cada hectárea y por cada año. También el manejo puede influir enormemente en la cantidad de CO2 en el ecosistema de olivar que se transfiere de la atmósfera hacia el suelo. Por ejemplo, si permitimos que se implante una cubierta vegetal. A través de la fotosíntesis también toma CO2, lo almacena la biomasa de la cubierta vegetal y cuando desbrozamos una parte importante de ese carbono se introduce en el suelo. Algunas estimaciones de algunos estudios muestran que aproximadamente entre 200 y 500 kilos de carbono se puede almacenar en el agroecosistema olivar si permitimos la presencia de una cubierta vegetal. Y también el manejo de los restos de la poda. Si los restos de la poda, que pueden ser en términos de carbono unos 500 kilos, se trituran y se aplican sobre el suelo, es también otra manera de que parte del CO2 de la atmósfera se introduzca en el suelo. En un olivar en el que las prácticas de manejo se acercan a un modelo sostenible, en el que se permite la presencia de la cubierta vegetal en buena parte de la superficie de la entrecalle del olivar, y si los restos de poda se tritura, junto con la cantidad de carbono que se almacena en el árbol, pues podemos estar hablando de que anualmente aproximadamente, con mucha variabilidad es evidente, 1 tonelada de carbono es la cantidad de carbono que puede estar entrando de forma neta en el agroecosistema del olivar. La cantidad de carbono que se almacena en el suelo con la implantación de una cubierta vegetal es relativamente fácil de medir. En la Universidad de Jaén llevo ya algunos años midiendo esta cantidad de carbono. Simplemente se analiza la biomasa en un cuadrado de dimensiones conocidas, se cosecha de esa biomasa y ya en el laboratorio se analiza en términos de peso seco la cantidad de carbono y por tanto podemos saber qué cantidad de carbono entra. Y también cuánto de ese carbono se descompone a lo largo del tiempo a través de experiencias manipulativas en el laboratorio que miden la emisión de CO2 cuando se aplican al resto de cubierta vegetal. Para el caso de los restos de la poda, pues sabiendo qué cantidad de resto de poda se produce por cada hectárea y analizando la cantidad de carbono de esos restos de poda, también podemos nosotros estimar la cantidad de carbono que entra en ese agroecosistema del olivar si los restos de poda se trituran. Y la medida de la cantidad de carbono acumulada en el árbol es algo más complicado, pero básicamente se analiza el biovolumen del árbol y después se analiza el contenido en carbono en distintas partes del árbol. El papel que puede jugar el olivar jiennense en minimizar el cambio climático. Estaríamos hablando de 1.800.000 toneladas de CO2 que se están transfiriendo de la atmósfera hacia el olivar jiennense cada año. Siempre y cuando es evidente que se practiquen prácticas de manejo catalogadas como sostenibles, como es el desarrollo de una cubierta vegetal y también el triturado de los restos de poda. Pero además estas prácticas proporcionan hábitats para el desarrollo de una infinidad de organismos que pueden proveer de servicios ecosistémicos al agricultor y además de reducir ostensiblemente la pérdida de suelo por erosión.